base a la experiencia. ¿Ya? Últimamente quizás hemos escuchado mucho, ¿no?, de las infusiones analgésicas que se utilizan para manejar el dolor. Un ejemplo, por ejemplo, es los efectos, porque este tipo de artículo, ¿no?, que habla acerca de los efectos de la ketamina como infusión para control de analgesia. La semana pasada nosotros lo que vimos era cómo se utilizaba la ketamina como parte de un fármaco disociativo, ¿no?, que básicamente lo utilizamos para lo que serían intervenciones quirúrgicas, para deprimir el sistema nervioso central en lo que sería una anestesia general. Pero también podemos ver que el mismo fármaco puede ser utilizado como analgésico. ¿De qué forma? De una forma en la cual reducimos las dosis en una infusión continua que va a potenciar incluso la analgesia de otros fármacos, como es el caso de los opioides, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que es muy importante saber cuáles son las propiedades de todos los fármacos, porque dependiendo de cómo lo utilicemos nos va a generar alguna situación benéfica que quizás no sea la misma para lo cual lo estamos conociendo, ¿ya? Entonces vamos a hablar acerca de todo ello el día de hoy, ¿ya? Conocer y comprender la importancia de los efectos de los diversos fármacos analgésicos y cómo estos sirven para mejorar el dolor. Entonces, como vemos, hay varios temas ahí pendientes. Vamos a hablar acerca de conceptos, de qué es el dolor, los diferentes tipos de fármacos que influyen para el manejo del dolor y, bueno, la liberación de mediadores del tejido daño, un poco para poder entender este esquema. Inflamación, vamos a hablar de los efectos adversos también de ello y los usos terapéuticos. Entonces, ¿qué es el dolor? ¿Ya? El dolor es la experiencia angustiosa asociada a un daño tisular, que puede ser real o potencial, que incluye componentes tanto sensoriales, emocionales y cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor no solamente está asociado a alguna situación en concreto que se esté dando, sino también está asociado a algún recuerdo tanto tisular como cognitivo de algún tipo de daño. Por ejemplo, si creo que en la tercera clase, si no me equivoco, les puse una imagen de una persona que se está quemando con la mano, poniéndola en la hornilla, ¿no es cierto? Eso va a quedar como un conocimiento tanto cognitivo como tisular del efecto, de lo que se sintió. Entonces, ¿qué va a suceder? La próxima vez que la persona se encuentre expuesta a una situación similar, ¿qué va a hacer el cuerpo? Evitar. Claro, va a reaccionar retirando el brazo, pero a la vez también va a tener la sensación de la vez que se quemó, ¿ya? Lo cual quiere decir que el dolor se va a dar a pesar de no tener una exposición real con el incidente que genera el dolor, ¿sí? Entonces, el dolor implica todo ello. Ahora, hablamos de nocioceptor. El nocioceptor viene a ser el estímulo que genera el efecto nocivo, ¿ya? Tiene como finalidad preservar la salud, alertar sobre la existencia de agresiones y potenciales lesiones, ¿no? Entonces, el nocioceptor va a ser aquel que va a ayudar al sistema nervioso central a reaccionar, ¿no? Tenemos diferentes tipos de nocioceptores, por ejemplo, terminaciones libres de químicos, ¿ya? Por ejemplo, que manifiestan cualquier tipo de dolor por injuria. Después los corpúsculos de Pacini, que están relacionados con el tema de la presión. Los corpúsculos de Ruffini, que están relacionados con el tema del calor, ¿no? De las quemaduras específicamente. Con referente a los corpúsculos de Krauss, están relacionados a la sensación de frío. Y los corpúsculos de Meissner son los que están relacionados con cualquier fricción de algunas superficies suaves, ¿no? Ahora, ¿qué es el dolor nocioceptivo y qué es el dolor neuropático? El dolor nocioceptivo básicamente es cuando se activan los nocioceptores. Fisiológicamente hablando, estas vías nocioceptivas estaban intactas, ¿no? Y entonces es
cuando la relación entre la lesión y el dolor se da por primera vez, ¿no? Y básicamente está orientado hacia, cuando clínicamente hablamos, un dolor agudo. También podría ser un dolor crónico, pero que recién se ha iniciado en base a un dolor agudo, ¿no? O sea, como un primer episodio. Ahora, ¿qué se diferencia con el dolor neuropático? Que en esta situación ya tenemos una lesión en el sistema nervioso central o periférico, lo cual va a generar que las alteraciones de estas vías nociceptivas no estén relacionadas directamente con un dolor, ¿no? Es como que te queda la sensación dolorosa a pesar que no está la situación, el nociceptor activo, ¿sí? Vendría a tener una relación quizá con algún efecto nociceptivo previo, pero que quedó de manera persistente, ¿no? Y eso se conoce como un dolor crónico persistente y que muchas veces tiene componentes emocionales, ¿no? Por ejemplo, cuando se realiza una amputación y hay un dolor crónico persistente, muchas veces el paciente tiene la sensación del dolor a pesar de no tener el miembro. Ya ese es un dolor neuropático. Si lo queremos asociar quizás a situaciones de la vida diaria, personas que sufren de fibromialgia tienen un dolor neuropático. No tienen directamente una situación que esté generando una nocicepción, pero la persona, justo aquí está, por componentes emocionales, se encuentra en un estado de alerta tal que el cuerpo manifiesta o siente una situación dolorosa. Por eso que normalmente las personas que tienen fibromialgia tienen un dolor constante, ¿no? Y a veces incluso indican, ¿no?, que se les pone rígidas las manos y tú les tocas los miembros y realmente no hay rigidez muscular, ¿no? Es una sensación básicamente a nivel del sistema nervioso central o periférico. En el caso de humanos, más relacionado con temas de estrés emocional, ¿no? Pero en el caso quizás de nuestros pacientes, más se ve relacionado quizás a temas muy específicos, como por ejemplo en amputaciones es muy común, ¿no? Incluso hay pacientes que posterior a la amputación, a pesar de que la herida quirúrgica esté en buen estado, el paciente aprende a caminar muy bien, si el dolor no ha sido bien controlado desde que era agudo, ese dolor queda persistente y los animalitos a veces se llegan, los muñones, a mutilárselos, porque sienten dolor, se empiezan a rascar con la boca y se mutilan, ¿ya? Entonces eso es lo que sucede cuando no se hace un buen manejo de dolor apenas se inicia. Puede llegar a convertirse en un dolor neuropático y ahí es donde tenemos realmente problemas. Ahora, vamos a diferenciar lo que es algesia, analgesia, hiperalgesia y alodinia. La algesia es la capacidad de sentir dolor, ¿ya? Entonces es toda persona que puede sentir dolor ante una situación de injuria. La analgesia es la reducción o la anulación del dolor, ¿no? Es cuando a través, por ejemplo, ¿no?, de un fármaco podemos generar que disminuya esa sensación dolorosa, ¿ya? O en el caso, por ejemplo, de utilizar un bloqueo, lo anula, ¿no? La hiperalgesia es el aumento en respuesta y una disminución del umbral para responder a un estímulo nocivo, ¿no? Quizá alguna situación que genere dolor ya quedó como el recuerdo y antes o apenas siente el inicio de la sensación similar a la situación anterior, ya empieza a sentir dolor, ¿no? Es como el perrito que lo vacunaste la primera vez, le pusiste un inyectable el primer día, gritó. El segundo día, ni bien roza la aguja a la piel, ya está gritando como loco, ¿ya? Eso es una hiperalgesia, ¿ya? Es que el cerebro ya está como que muy alerta y está sobreexcitado y ya siente dolor desde el más mínimo contacto. Y la alodinia es el dolor producido por estímulos que usualmente no causan dolor, ¿no? Quizás un poco más asociado a personas que tienen fibromialgia, ¿no? A veces tú puedes tener un pequeño roce, ¿no? Y ya, porque su sistema nervioso está alterado, ya sienten dolor, quizás al hacer solamente esto. Entonces, eso ya es una alodinia, ¿no? Ahora, no los cambié, ya. Se supone que primero va sino que
se iba a arreglar ahorita. Primero lo voy a cambiar. Falta diapositiva. Ahora sí estamos en orden. Ya. Entonces, hablemos de tipos de dolor, ¿no? ¿Qué es el dolor agudo? Es la experiencia sensorial producida por el daño actual a una estructura somática, visceral o neurogénica. ¿Ya? Es cuando recién el dolor, digamos, está generando la sensación, ¿no? La experiencia en el momento que está siendo injuriado, digamos, el tejido o lo que le esté generando ese dolor, ¿no? Esto puede suceder tanto durante, antes y después de una cirugía, ¿ya? O de algún trauma severo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a operar y el paciente viene con una fractura, por ejemplo, ¿no? Y el dolor está iniciando desde antes de la cirugía, ¿ya? En el caso quizás de un paciente que clínicamente está sano y simplemente va por una castración electiva, entonces ese paciente recién va a empezar a tener los estímulos de dolor durante la cirugía y posterior a la cirugía. En el caso de lo que sería el dolor crónico, ¿ya? Persiste en el curso natural del daño agudo, es una patología duradera o en tal caso puede tener intermitencias repetitivas de por lo menos en una extensión de 3 a 6 meses, ¿ya? Mayor de 3 a 6 meses. Entonces, el dolor agudo, si no es bien llevado o la patología es persistente, se convierte en un dolor crónico. Entonces, el dolor como proceso. Ya sabemos que el dolor va a generar una percepción cerebral, ¿no? A través de, y este proceso se va a llamar nociocepción, ¿ya? Nociocepción bajo el punto de vista que es indiferente si es consciente o inconsciente, ¿ya? Nosotros llamamos dolor cuando hablamos de una sensación consciente, ¿ya? Y la nociocepción básicamente va más dirigido al concepto del dolor que no es consciente, pero lo hay, ¿no? Digamos que de manera inconsciente hay el recuerdo de tanto tisular como cognitivo de alguna sensación que genera dolor, ¿no? Que por ejemplo sucede durante la cirugía, ¿no? Cuando en la cirugía no se hace un buen manejo del dolor, el paciente despierta con más dolor, porque va quedando el rezago de las sensaciones que se van generando durante la cirugía, ¿ya? En cambio, si se hace un buen manejo del dolor, el paciente no tiene tanto estímulo, ¿ya? Y es como que no recuerda el dolor, porque no lo sintió y el paciente se recupera mucho mejor, ¿ya? No sé si de repente han tenido la experiencia de comparar un pacientito quizás que ha sido operado en una campaña con poco presupuesto farmacológico a uno que quizás ha llevado un buen manejo de dolor, ¿no? La recuperación de ambos pacientes es muy diferente. Ya el paciente que muchas veces sale de una campaña está inmóvil, está dolorido, y se nota, digamos, una diferencia con referente al manejo del dolor, como es el postquirúrgico, ¿ya? Componentes anatómicos que están comprometidos en el proceso. Receptores, ¿no? Los nociceptores, las fibras nerviosas, ¿ya? Que van a unir los receptores, la médula y la corteza, la médula espinal, la corteza cerebral, ¿ya? Principalmente los núcleos talámicos y el hipotálamo. Ahora, la vía del dolor de todos los mamíferos, incluyendo los gatos, incluyendo los gatos, pero los gatos son, como yo digo, animales de otro planeta, ¿ya? De verdad, es que el umbral del dolor de los gatos es bien alto, ¿ya? Así el estímulo que produzca el dolor a una persona también lo puede hacer en el gato, o sea, indiferente, ¿no? Quizás al tipo de umbral del dolor que pueda tener el gato, a diferencia de nosotros o de los perros. El mecanismo por el cual se da la activación de la sensación dolorosa es la misma, ¿no? O sea, va a haber el estímulo que va a generar el inicio de la cadena de dolor, ¿no? O sea, por ejemplo, el pacientito aquí se golpeó la pata
Entonces, ¿qué se genera? Se genera la transducción, ¿ya? A través de estos nervios periféricos. Luego va a pasar hacia las ramas nerviosas periféricas, ¿ya? O sea, los nervios más distales, de ahí pasa a las ramas periféricas y ahí es donde se genera la transmisión. Una vez que llega el sistema nervioso central, en este caso a la parte de la médula espinal, se va a dar la modulación, ¿ya? Y cuando llega al sistema nervioso central, o sea, al cerebro, ya se da la percepción, ¿no? Entonces, esa es la cadena con la que se da, cómo llega la información al cerebro, ¿no? Entonces, una vez que se genera la percepción, ya se genera la acción, ¿no? La acción o el efecto. Por ejemplo, se golpeó la patita, ¿cuál va a ser el efecto? Levantar, retraerle, quizás empezar a caminar con claudicación. Sensación periférica. Entonces, tenemos un daño tisular, lo cual va a generar un proceso inflamatorio. ¿Ya? Esto va a generar que en las terminaciones simpáticas vaya hacia los nociceptores de umbral alto y de umbral bajo. ¿Ya? Cuando sucede el proceso inflamatorio, se van a generar mediadores proinflamatorios, ¿ya? Potasio, citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos, sustancia P, la norepinefrina, la bradykininas y las histaminas, ¿ya? O sea, todos estos mediadores son los que van a promover que se genere el efecto inflamatorio, ¿no? ¿Con qué motivo? Con el motivo de buscar una cicatrización, ¿no? O una resolución del problema. ¿Ya? Esto, a su vez, va a generar una transducción de sensibilidad que también se va hacia las terminaciones simpáticas, ¿ya? Entonces, de esa manera es por la cual se activan los umbrales, ¿ya? Y el incremento de la respuesta y la reducción del umbral de nocicepción se va a dar a nivel de la periferia de los estímulos, ¿no? Entonces, se van a activar esos nociceptores y el umbral va a ir bajando, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener ahí pendiente la situación dolorosa para la preservación, ¿ya? A nivel central, el estímulo nocivo va a generar un incremento de la excitabilidad de la neurona de la asta dorsal. O sea, una vez que se da la sensibilización periférica, ya pasamos, digamos, a la parte del sistema nervioso central, lo cual va a dar una respuesta modificada que termina dando la percepción del dolor, ¿ya? Esta respuesta modificada se va a dar a través de la transmisión de esta información por las fibras AB y los mecanorreceptores del umbral bajo, ¿ya? El aumento de la capacidad de respuesta de los nociceptores del sistema nervioso central se va a dar a nivel del asta dorsal. Entonces, tenemos aquí el dolor nociceptivo y dolor neurogénico, ¿ya? Muy similar a lo que habíamos hablado anteriormente, el dolor agudo y el dolor crónico, ¿no? El dolor nociceptivo es el dolor debido a la estimulación de nociceptores, por ejemplo, en piel, vísceras y órganos. Y cuando hablamos del dolor neurogénico, estamos hablando de un dolor debido a daño en el sistema nervioso, tanto periférico como central, ¿ya? Entonces, cuando hay un dolor hacia algún tejido específico, se llama dolor nociceptivo, ¿ya? Y cuando quizá no hay un dolor nociceptivo, pero quedó o generó un daño a nivel neurológico, periférico, central, se llama dolor neurogénico. Entonces, ¿cómo se da el mecanismo de las moléculas celulares del dolor? Entonces, primero se da el estímulo intenso, ¿no? Como vemos aquí, imaginemos que el perrito estaba corriendo, se cayó las escaleras y se golpeó la pata y la cabeza. Entonces, ¿qué se va a generar en principio? Una hipersensibilidad, ¿no? Lo cual va a generar un dolor agudo y por consiguiente un reflejo de protección, ¿no? ¿Qué va a hacer el perro? Va a llorar y va a levantar la mano. Cuando este estímulo es persistente, o sea, por ejemplo, se ha caído, no le ha pasado nada, está alerta, no lo tratas con nada, ese dolor va a persistir generando una hipersensibilidad y se va convirtiendo en un dolor crónico, o sea, lo que generaría un estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a seguir produciendo
la proinflamación y obviamente va a seguir produciéndose otros químicos que van a mantener al paciente en alerta, ¿no? Por la sensación dolorosa que no está siendo modulada. Entonces, aquí vemos cómo estas fibras, ya quizás específicas para ciertos estímulos, llegan hacia el sistema, hasta dorsal del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, la fibra A beta, ¿no? Está relacionada pues, a los estímulos suaves, ¿no? Táctiles, los estímulos mecánicos, por ejemplo, cuando haces esto o te golpeas, ¿no? La fibra A delta lo transporta, y los mecanismos que tienen que ver con temas de picor o quemazón lo transmiten la fibra C. Entonces, aquí tenemos una diferencia entre la fibra A delta y la fibra C, ¿no? Que la fibra A delta son fibras mielinizadas, ¿no? De calibre medio, aquí como vemos, y al ser mielinizadas, ¿qué quiere decir? Que tienen mayor conducción rápida, ¿no? La mielina va a ayudar a que la conducción de cualquier información que se dé a través de esas fibras neuronales sea más rápida, ¿no? En cambio, la fibra C es una fibra mielinizada, ¿no? Amielinizada, perdón, que quiere decir que al no tener mielina la conducción va a ser más lenta y por consiguiente el dolor va a ser más lento. Entonces, en base a la tabla anterior, ¿no? Un dolor cuando te está, injusto, ¿no? Vamos a comparar, ¿no? Cuando estás comiendo algo picante, lo empiezas a comer inicialmente y después de un rato te empieza a picar, ¿sí? En cambio, si tú te golpeas, por ejemplo, te cayó, estás manipulando, no sé, una pieza de metal, ¿no? Y lo agarraste mal y te cayó encima del dedo. ¿Qué es lo primero que, o sea, qué va a pasar? No vas a reaccionar rápidamente, no te va a doler, vas a gritar ahí mismo, ¿ya? Entonces, eso tiene relación con el tipo de fibras que tienen la característica de las fibras que transmiten cada uno de estas sensaciones dolorosas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otro cuadrito de que vemos cómo se da, ¿no? Este tipo de transmisión, ¿no? Cuando tenemos una mielinizada y amiyelinizada, ¿no? Ahora, sensibilización central, ¿no? Es la amplificación de la señal neuronal dentro del sistema nervioso central que va a desencadenar la hipersensibilidad del dolor, ¿no? Entonces, aquí podemos observar de qué manera, cómo que se da toda la secuencia que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Se da el estímulo, se traduce, se transmite, cuando llega al sistema nervioso central de la médula, se modula y luego llega al cerebro y se genera la percepción, ¿ya? Entonces, esto es lo que empieza a generarse, ¿no? Si hay una hipersensibilización de este receptor, ¿qué se daba? Se va a dar la hiperalgesia, ¿no? Y en el caso de que ya tenemos una lesión a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, lo rozamos con la pluma, ¿qué se va a dar? Alodinia, ¿no? Se va a dar la sensación dolorosa, pero de algo que no genera dolor, ¿no? Algo muy quizás conocido en nuestra vida diaria para las personas que sufren de fibromialgia, ¿no? Eso es lo que pasa. Tienen dañado su sistema nervioso central y hace que cualquier cosita lo tomes como si fuese una sensación dolorosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la sensibilización central, no? Va a haber una señal mediada por receptores NMDA, ¿ya? Que justo habíamos hablado de este receptor cuando habíamos hablado de la ketamina, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con este receptor NMDA? Como vemos, ¿no? El glutamato, la glicina se van a posar en sus sitios de acción del receptor y esto va a hacer que la molécula de magnesio que estaba en el centro se libere, porque a través de otros dos receptores que están influenciando en la generación de la actividad
del sistema nervioso central empiezan a ayudar a que haya ingreso de sodio, ¿no? Retiran esta molécula de magnesio y puede ingresar calcio, y ahí es donde se da el efecto activador al sistema nervioso central, ¿ya? Entonces esa es la primera señal que se da para empezar a transmitir esta sensación, ¿ya? Entonces se va a dar la desinhibición del GABA y la glicina, ¿no? Entonces aquí el GABA y la glicina no van a poder unirse a sus receptores, ¿no? Y finalmente va a haber una activación de la microglía. Entonces, ¿cómo podemos identificar el dolor? ¿Ya? Quizás la identificación del dolor está un poquito más estudiado el gato, porque, bueno, vuelvo a comentar, el gato es un animal que no es de este planeta, entonces es muy difícil a veces saber qué le duele o qué necesita, ¿no? Entonces se ha estudiado mucho el comportamiento de este animal para poder sacar escalas del dolor, ¿no? Obviamente también hay escalas para perros, pero las más populares son las de gatos, ¿no? Porque tiene justo situaciones muy específicas para poder saber qué tiene el gato, ¿no? ¿Qué siente el gato? ¿Cómo lo ayuda el gato? Es frustrante, de verdad. A veces uno no sabe cómo ayudar al gato. Bueno, cambios de postura y resistencia al movimiento. ¿Ya? Muchas veces uno dice, ay, el gato está antipático. No está antipático, está con dolor. ¿Ya? Entonces a veces el gato se esconde, el gato se voltea. Si el gato estaba acostumbrado a echarse así todo abierto de rosquita, está sentado, encorvadito, como si estuviera asustado, ¿no? Y en realidad le está doliendo, ¿no? Entonces, básicamente se va a observar mucho que hay protección de la zona de dolor. Por ejemplo, si le duele la pata derecha, va a estar echado sobre la pata derecha como escondiéndoselo, no lo va a exponer, ¿no? Va a haber anorexia, ¿no? El gato se esconde, no come, ¿ya? Muchas veces está agresivo, tú le dices, Michi, ¿qué te pasa? No, es así, no, pero casi, Michi, no es así, ¿no? Vocalización, ¿no? Algunos se empiezan a maullar, ¿no? Hay algunos gatos que son habladores, entonces te maullan, el gato que quieres y no sabes, ¿no? A veces me ha pasado que se me ha olvidado limpiar el arenero de mi gato, y mi gato llora, y le digo, y su arenero cerrado, entonces no me he dado cuenta, llora, ¿qué quieres gato? Llora, ¿no? Y la pobre gata se designaba, pues si no le gusta hacer el arenero sucio, entonces le tengo que limpiar y de ahí se mete corriendo y deja de maullar, ¿no? ¿Por qué? Porque le dolía la vejiga, ¿no? Y no me estaba dando cuenta. Los gatos son así, ¿no? La palidez, ¿no? Obviamente, ¿qué sucede cuando hay dolor? Muchas veces se concentra toda la parte inflamatoria en la zona de dolor, ¿no? Y eso muchas veces genera vasoconstricción y palidez, ¿no? El jadeo, ¿no? El jadeo también es importante. Eso evidencia una sensación de estrés, y por consiguiente el estrés siempre está relacionado con el dolor, ¿no? Y la midriasis, ¿no? En gatos es muy notorio la midriasis, ¿no? Siempre andan con sus pupilas que parecen unas líneas, y de la nada ves el gato así, ¿no? Entonces está tenso el gato, ¿no? Porque siente dolor. Entonces, las escalas del dolor del gato, ¿no? Básicamente diferenciamos tres tipos de intensidad, ¿no? El paciente sin dolor, el paciente con dolor moderado y el paciente con dolor intenso, ¿no? Ya muchas veces el paciente con dolor intenso es aquel que ya recién tú notas que tiene dolor, ¿no? O al menos los propietarios quizás recién notan que tienen dolor y ya tienen una situación muy avanzada de enfermedad, ¿no? Entonces por eso es importante quizás saber la etapa de dolor, ¿no? Entonces, en sin dolor, ya, el paciente está alerta, los bigotes van apuntando hacia arriba, ¿no? Y los ojos están abiertos, ¿no? Como que tienen un semblante alegre. Los que tienen dolor moderado, quizá lo ves como que un poquito más decaído, ¿no? Los orejitas más caídas, los bigotes de manera horizontal y los ojos ligeramente cerrados. Cuando el paciente felino tiene bastante dolor, siempre lo vas a encontrar o chino o con los ojos cerrados, ¿ya? Bigotes con las puntas hacia abajo y los ojos cerrados fuertemente, ¿no? Y los oídos de lado, ¿no? Como que se le caen las orejas. Entonces, recomendaciones para reconocer el dolor en un paciente felino. Está básicamente realizar las evaluaciones de dolor tanto antes y después del procedimiento doloroso, tanto de cirugía
tratamiento, ¿no? Es muy importante poder diferenciar, ¿no? Para ver si realmente el dolor está siendo modulado, ¿no? Y de esta manera tener en cuenta que qué es lo peor que nos puede pasar con un paciente. No es que se muera. Lo peor que nos puede pasar con un paciente es que el paciente no controle dolor y se vuelve un dolor persistente. Peor aún, un dolor neuropático. Ahí, olvídense, es sumamente difícil o sumamente triste, ¿no? Tener un paciente en esas condiciones, porque es un paciente que realmente va a vivir con dolor toda su vida, ¿no? Y la verdad, pues no es una forma de vivir con calidad. Así que es muy importante poder identificar los grados de dolor y poder, digamos, atenderlo a tiempo antes que lleguemos a un dolor neuropático. Neurogénico. Ya, ahora, tomar en cuenta el comportamiento normal del paciente tanto antes de la presencia de la experiencia dolorosa, ¿no? Aquí la anamnesis ayuda mucho, ¿no? Preguntarle al propietario cómo es, ¿no? Normalmente, porque muchas veces hay gatos que son las que te lo ponen más difícil, ¿no? El gato que es el gato antisocial, el gato que no le gusta a la gente. Entonces, en su vida diaria ese gato va a un lugar raro, se esconde, está alerta, ¿no? Llegas a su casa, se mete un hueco, ¿no? Entonces es el gato que más complicado es evaluar dolor, ¿no? Porque su vida diaria es así. Entonces, ¿cómo notar la diferencia, no? En cambio, el gato que es alegre, ¿no? El gato que es medio curiosito, ¿no? Y de un momento a otro se esconde, entonces ya es una alerta, ¿no? Pero por eso es importante preguntarle, ¿no? Al tutor, ¿no? O sea, ¿cómo es su comportamiento normalmente, ¿no? Entonces ya, si el gato te la pone difícil, hay que seguir buscando otras situaciones para evaluar, ¿no? Tocar al paciente, ¿no? O sea, primero se consulta todo antes de estresarlo al gato. De ahí ya lo empiezas a palpar, ¿no? Y en este caso también tener mucho cuidado porque el gato sí es bien receloso, ¿no? Al gato tú lo tocas, bueno, en realidad cualquier animalito, ¿no? Pero al gato de lo que se siente mal se le sale toda su energía expresada en ese zarpazo que te quiere dar para que no lo cojas, en esa mordida y de ahí de otro, ¿no? Pasa con los gatos. Entonces, mucho cuidado a la hora de evaluarlos y palparlos porque muchas veces se da eventos de agresión, ¿no? No sabes de dónde sacan fuerza. Vienen así todos postrados y sacan fuerza para pegar. Realizar una adecuada anamnesis, involucrar todo el reconocimiento del dolor en cada paciente, ¿no? O sea, es muy importante relacionar la anamnesis con lo que ves, con lo que palpas, para poder identificar si realmente hay un dolor, ¿no? Sobre todo para estos pacientes que son complicados en el sentido de que de por sí su comportamiento es muy arisco, entonces no, quizás es un poco difícil diferenciar. Y aparte, cuando el animalito es muy arisco, llega muchas veces al consultorio tenso ya. De repente no les duele nada, pero ya viene tenso. Entonces tú lo palpas y lo encuentras tenso. Entonces, ¿cómo diferencias dolor, no? Quizás me dicen, quieren ver si hay dolor abdominal, ¿no? Y ya de por sí viene tenso, ¿no? Y se viene para una vacuna y está con tensión abdominal, entonces evidentemente no es un paciente que tiene un dolor abdominal, pero ya de por sí su comportamiento hace que se ponga de esa manera. Entonces también incluso eso nos puede dar ciertas señales para diferenciar y no pensar que todo lo que vemos en el gato tenso sea dolor, ¿no? Quizás no lo es, simplemente su comportamiento. Ya. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver una diferencia ya entre lo que sería un dolor agudo y un dolor un poquito más severo, ¿no? Por ejemplo, una diferencia entre este gato y este gato es que este gato está con los ojos bien cerraditos, ¿no? Es como que está conteniéndose todo el dolor, ¿no? El otro lo tiene un poco más abiertito, pero igual, ¿no? La posición encorvada ya nos indica que hay dolor, ¿ya? Porque básicamente es como que busca protección, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este es el mismo gato, ¿ya? La diferencia es que esto es cómo llegó y luego del tratamiento al cual se le sometió, ya su carita es diferente, ¿no? O sea, cambió el semblante del gato, ¿no? Por el manejo del dolor. Principalmente quizás podemos diferenciar los bigotes,
¿Ya? Te das cuenta que los bigotes están como que caídos cuando ya se siente mejor. Y aquí, como está con una sensación muy dolorosa, como que estira la cara y se abren los bigotes y cierra los ojos, ¿no? Entonces, para identificar dolor, son muy conocidas las tablas, la del dolor del Glasgow felino, ¿no? También existe esta misma tabla en caninos, quizá un poco más orientada también y hay otras tablas, ¿no? Orientadas quizás a la evaluación durante una etapa de internamiento, ¿no? Estas son orientadas básicamente a lo que es consulta, ¿ya? Porque también hay tablas que están orientadas al seguimiento del dolor, ¿no? En pacientes postquirúrgicos, en pacientes que están internados, ¿ya? Esta escala de Glasgow tiene 7 partes principalmente, ¿ya? O sea, digamos, 7 preguntas principales con sus subpreguntas, ¿ya? Básicamente, que tienen que ver? La primera, hablar de la vocalización. La segunda, habla acerca de la postura del gato, ¿no? Como vemos aquí en el dibujito, ¿no? Vemos el gato, las posiciones de las orejas, de los ojos, ¿no? La expresión facial, ¿no? La expresión facial va a determinar la posición de los bigotes, por ejemplo, ¿ya? La interacción con otras personas, ¿no? La respuesta a la palpación, o sea, si evidenció dolor, ¿no? Y comportamiento general, ¿no? Si de repente está escondido, está alerta, ¿no? Eso también nos va a indicar. La escala más conocida es la escala de Grimm's, ¿no? La escala de Grimm's incluso tiene su aplicación, ya que nos sirve mucho a nosotros los veterinarios, no para usarla, sino para recomendarle al tutor que la utilice antes que lo traiga al paciente a la veterinaria, básicamente para medir la urgencia, ¿no? Porque pasa que a veces hay tutores que la más mínima cambio, ¿no? En el paciente, por ejemplo, no sé, hoy día se le ocurrió dormir más, ¿no? O tiene frío y duerme más en rosquita. Ay, tiene dolor, doctor. Entonces, señora, esta aplicación descárguesela y úsela, ¿no? Para que vea qué tanta urgencia tiene, ¿no? O quizás el gato siempre se esconde, entonces está escondido, no le toma importancia, no se ha percatado si está comiendo, pero lo ve quizá un poquito raro, pero dice, bueno, no es así, es loco, ¿no? Se esconde. Y quizás no, quizás realmente tiene un dolor severo, entonces esta escala sirve mucho para que el tutor pueda identificar el grado de urgencia para llevarle una atención médica. Bueno, ¿qué características tiene esta escala, no? Tenemos la diferenciación entre igual, ¿no? Paciente sin dolor, dolor moderado y dolor presente marcadamente, ¿no? ¿Qué es lo que va a evaluar? Va a evaluar posición de las orejas, posición de los ojos, el hocico, los bigotes y la posición de la cabeza, ¿ya? Entonces, con referente a las orejas, ¿no? El paciente que está sin dolor, lo vemos que tiene las orejas paradas, ¿no? Está curioso, está alerta. El paciente que tiene un poco de dolor es como que está un poco más desanimado, se le bajan las orejas un poco. Y el paciente que tiene un dolor muy marcado sí tiene las orejas bien caídas, ¿ya? Con referente a los ojos, el paciente alerta, el paciente que se siente sano va a estar muy alerta a los estímulos externos, entonces va a tener los ojos abiertos, ¿ya? El paciente que tiene dolor moderado va a estar medio achinado, ¿ya? Y las pupilas van a estar ligeramente dilatadas, ¿ya? Y aquí se ve la diferencia, ¿no? Las pupilas se ven grandes y aquí, si bien está muy alerta, la pupila se mantiene en una contractibilidad normal. Con referente al paciente que está con un dolor muy marcado, los ojos los tiene totalmente cerrados o casi cerrados a totalidad. El hocico, en el caso del paciente que no tiene dolor, está relajado. El que tiene dolor está un poco contraído, ¿ya? Lo cual va a generar que al tenerlo tenso vaya a levantar ligeramente los bigotes, ¿sí? Es como que se dibuja una sonrisa, ¿ya? Como que se va dibujando una sonrisa, ¿ya? Y eso va a hacer que eleve los bigotes. En el caso del paciente que tiene un dolor intenso, va a tener una forma elíptica, ¿no? Así se ve como que sus labios son más estirados, ¿no? Y al estirar más los labios, ¿qué pasa con los bigotes? Se levantan más, ¿no? Entonces
se va a aparecer los bigotes, van a aparecer como una luna, ¿ya? Con referente a la cabeza, en el caso del paciente que está sin dolor, va a estar alerta el gato, ¿no? Entonces, ¿cómo va a tener la cabeza? Así, ¿no? Porque está mirando a todos lados. En cambio, los pacientes que sienten dolor, el que tiene moderado dolor, va a tener quizás la cabeza un poquito más agachadita y coincide con la posición de protección, ¿no? Porque va a querer estar más, como que más protegido, ¿no? Como que tapándose la zona de dolor. Y en el caso del paciente que tiene un dolor muy intenso, va a tener la cabeza incluso debajo de los hombros, ¿no? O sea, va a estar así, como si fuera una bolita, o incluso pueden estar parados, ¿ya? Pero apoyados, ¿no? Hay situaciones en las cuales el gato con dolor severo tiene su frente apoyada a la pared, ¿no? Sobre todo cuando están internados se nota mucho ese comportamiento. Están en una esquina con la cabeza pegada a la pared, ¿no? Como que buscan sostenerse de esa manera, ¿no? Esta justo es la aplicación que les digo, la escala de Riemner. Si tienen gatos, bájense la aplicación y úsenla. Y recomiéndenla, de verdad, ayuda mucho a que quizá los pacientes que son un poco intensos, ahí le bajen un poquito la intensidad y se mantengan en calma, ¿no? Y no nos acosen tanto. Ya. Aquí, por ejemplo, vemos que según la fase de nocicepción, los fármacos van a tener algún tipo de intervención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la parte, por ejemplo, en la etapa de transducción, una de las sustancias que o uno de los fármacos que sí nos van a ayudar mucho en esa etapa son los bloqueos locorregionales, ¿no? O sea, la lidocaína, la bupivacaína, ¿no? Los anestésicos locales, ¿no? Van a evitar la transducción, ¿no? Luego tenemos otros fármacos como los opioides, que van a ayudarnos en varias etapas, los bloqueantes de receptores NMDA, que básicamente van a ayudarnos en el tema de modulación, en el tema de proyección, y bueno, también tenemos los AINES, ¿no? Entonces, cada uno de estos tipos de fármacos, y esto que también estoy mencionando, los alfa-2 agonistas, que van a ir básicamente hacia la parte de proyección y percepción. Entonces, estos fármacos, cada uno de ellos va a tener una zona en específico donde están haciendo su acción para bloquear el dolor. Entonces, primero hablemos de los anestésicos locales, ¿ya? Los anestésicos locales básicamente nos van a ayudar a perder la sensibilidad de forma reversible, ¿ya? Y esto sin perder la conciencia, ¿no? Entonces, como les dije inicialmente, básicamente nos van a ayudar en la etapa de la transmisión, ¿no? Ya. Sabemos que los anestésicos locales son bastante débiles, ¿ya? O sea que pueden estar entre un pH de 7.5 a 9. Aquí también sabemos que contiene como su característica un anillo aromático que es lipofílico, lo cual va a medir la potencia de este fármaco, y también a su vez tiene una amina, ¿ya? Son dos elementos que lo componen, y esta amina es hidrofílica, ¿ya? Y ahorita van a entender por qué es importante saber esto, ¿ya? Y bueno, obviamente su enlace va a ayudar a saber cuál es su velocidad de mecanismo de acción. Entonces, ¿qué sabemos? Que al ser una base débil, ¿ya? Por ejemplo, la lidocaína entra a un tejido normal que tiene un pH 7 y luego se genera el efecto sobre las neuronas, sobre las fibras nerviosas periféricas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un tejido inflamado? El tejido inflamado va a tener un pH ácido, ¿no? Entonces, va a haber un menor pH. Con referente a los estados de ionización, un tejido con un pH bajo se llama, que tiene un estado de ionización, un estado ionizado, ¿ya? Y va a haber mayor cantidad de hidrógeno en esa zona.
Entonces, ¿qué va a pasar con ese anestésico local? No va a haber el efecto que esperamos, va a haber un efecto retardado. ¿Por qué? Porque no va a tener un pasaje rápido a través de este tejido que está inflamado. O sea, va a ser lento, ¿no? Y no se va a dar el efecto. ¿Ya? Como vemos, un efecto reducido, por ahí quizás una y otra molécula pasa y llega al nervio. ¿Ya? Entonces, cuando hay una acidosis tisular o extracelular, reduce la eficacia y la biodisponibilidad intraneuronal del anestésico local. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos alguna zona inflamada, no se debe aplicar anestésico local porque no va a haber efecto. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Quizás buscar una rama que termine más craneal, ¿no? Donde termine dislegando el anestésico local alrededor, ¿no? Como que, por decirlo así, bloqueamos más arriba, ¿ya? Para que pueda inervarse toda la zona, pero no colocar directamente en la zona de lesión porque no vamos a ver un efecto, ¿no? Como vemos aquí también tenemos un dibujo donde vemos la diferencia con los pH, ¿no? En la cual va a haber una buena anestesia en el que tenemos un pH de 7.4 a diferencia del otro pH, ¿no? Básicamente porque no va a haber una buena transmisión de esto, ¿no? En el caso de un tejido con alguna lesión. Y entonces, sabemos que el mecanismo de acción de los anestésicos locales no modifica el potencial de reposo y disminuye la velocidad de despolarización y conducción. No hay una teoría específica sobre cómo es un mecanismo de acción, pero digamos que hay dos teorías y en la actualidad incluso se piensa que las dos teorías están relacionadas, como que una es primero y luego será la otra, ¿no? La teoría 1, que es la penetración de la membrana, que es cuando el anestésico local va a ingresar a la membrana y a través de su ingreso va a generar un bloqueo en el receptor para evitar el ingreso de sodio, ¿ya? Eso es lo que me indica la teoría de la penetración de la membrana. En cambio, la teoría de la expansión de la membrana me implica que el anestésico local va a ingresar a la parte de la membrana, ¿ya? Pero se agrega en la membrana, o sea, no llega a pasar al citoplasma como aquí, ¿no? Para generar un bloqueo en el receptor, sino lo va a hacer, digamos, de adentro, ¿ya? De adentro, y ahí por expansión va a generar el bloqueo de ese receptor, o sea, no va a funcionar como un bloqueo por la parte donde termina el receptor, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, lo va a expandir por acá y va a evitar que se genere la transmisión de estos de este elemento, ¿no? Que es el sodio, en este caso, para poder generar la sensación. Ahora, se dice que ambos eventos en realidad suceden, ¿no? Y que incluso, ¿no? El primer evento es la penetración de la membrana y a esto le asociamos la expansión de la membrana para que se pueda dar el efecto del bloqueante. ¿Ya? Entonces, ejemplos, por ejemplo, de estos bloqueos, tenemos la gola estándar de lo que es bloqueos locorregionales del tren posterior, la epidural, ¿no? La epidural, que es la más, digamos, quizá más conocida cuando todo el bloqueo locorregional, lo primero que se te viene a la mente es la epidural, ¿no? ¿Dónde se coloca la epidural? Se coloca en el espacio epidural. ¿Y dónde se encuentra ese espacio epidural, no? Como vemos aquí, tenemos primero, vamos a transgredir varias barreras, la barrera del ligamento supraespinoso que está debajo de las apófisis de las vértebras, ¿no? Luego va a haber un ligamento intraespinoso y el ligamento amarillo, ¿ya? El ligamento amarillo es el que te va a indicar. Básicamente en la práctica nosotros lo podemos detectar de esa manera, ¿no? El ligamento amarillo es como cuando tú agarras un guantecito y con una aguja que no es tan inmunta, que es un poco más roma, lo traspasas y va a sonar como si se rompiera una tela, ¿ya? Algo así es la sensación que se siente cuando hacemos una
epidural y transgredimos el ligamento amarillo, ¿ya? En la actualidad, obviamente, la recomendación para hacer una epidural es que sea ecoguiada, ¿ya? Porque de esa manera vas a poder observar las estructuras y vas a tener mayor determinación de colocar la anestesia y colocar en el espacio, ¿ya? Porque pasa que a veces el hacerlo a la ciega puede hacer que o lo coloquemos, en el mejor de los casos nos puede pasar que lo coloquemos sobre el ligamento amarillo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo mejor que va a pasar? Que el paciente no llegue a generar tal reducción de la, o sea, no se genera la analgesia, ¿ya? Pero no le va a pasar nada malo. Lo peor que nos puede pasar es que de la emoción traspasemos el pase epidural y nos vamos a la zona tecal, ¿no? Ahí está la médula espinal. Si bien la zona donde se aplica la anestesia epidural ya no hay inervación de la médula espinal, pero los rezagos digamos de la dura madre que lo envuelve puede llegar a generarse conducción hacia la zona tecal y ahí sí vamos a tener el problema, pues el paciente se va a deprimir demasiado y podemos tener complicaciones, ¿ya? Pues es importante aprender bien, ¿ya? Y utilizar los materiales adecuados, ¿no? Porque quizás esto es más factible que pase con materiales que son más punzantes, ¿no? Como una aguja hipodérmica, ¿no? Que a veces antes, cuando no había el acceso ahora a las agujas Tuli o las espinales, en el peor de los casos, el usar una aguja hipodérmica sí generaba obviamente una lesión. Tú te podías pasar el ligamento amarillo, no te dabas cuenta y pasabas al otro lado, ¿no? Si de repente usabas un paciente muy pequeño, ¿no? Pero ahora con por ejemplo, las agujas TUI, que son las que nosotros utilizamos para las anestesias epidurales, es muy poco probable que pasen esos accidentes, ¿no? Por la misma forma de la aguja. Luego, en animales mayores es bastante conocido hacer el bloqueo de la L invertida, ¿no? Básicamente es un bloqueo donde inervas todas las ramas periféricas que van hacia el abdomen, ¿no? Para cirugías quizás de ciertas zonas del abdomen. Después las paravertebrales, ¿no? Que son estas de aquí, que son parecidas al epidural, pero en diferentes nervios, salida de los nervios de la misma apófisis, ¿ya? Y lo coges desde arriba. Son dos puntos que hacen, ¿no? Uno aquí y otro aquí. Y diversas zonas, ¿no? De la T12 hasta la L3, ¿no? Y ahí tienes una mayor amplitud de analgesia y esta técnica es un poco más usada en cesárea, por ejemplo. Otra técnica es el bloqueo intratesticular, ¿ya? Bueno, para mi gusto, voy a buscar otra imagen, mucho pelo hay, pero la idea es esa, ¿no? Que ingrese la aguja y ahí se va infiltrando, ¿no? Lo que sería el anestésico local previo a la castración para reducir también y manejar mucho el dolor. Sí, o sea, obviamente tiene que estar el animalito anestesiado, ¿no? O sea, ya esto es cuando el paciente está con la anestesia general, claro, sí, o por último cuando está en neuroleptoanalgesia, ¿ya? Que ya estás manejando un dolor general, el paciente está no hipnotizado, pero sí está el sistema nervioso bastante deprimido y ahí quizás puedes hacer un bloqueo. En la castración, por ejemplo, en cerdos, en provincias se estila mucho hacer así nada más. Sí. Lamentablemente en animales de producción la analgesia se usa muy poco. Y más que, bueno, si bien podría haber también un tema quizá de reducción de costos de fármacos, está más relacionado con el tema de lo que sí está permitido de fármacos utilizar que no van a afectar a la persona en el gozo. Y lamentablemente la mayoría de fármacos no están autorizados. O sea, lo mucho puedes usar solamente silacina y ketamina dejando un tiempo de descanso antes de que el paciente pase a normal. Entonces, por ese motivo es que no utilizan también mucho el tema de fármaco. ¿Y de manera local tampoco? Sí, en animales mayores sí se utiliza bastante todo lo que es local, ¿no? Pero ya es un tema básicamente de los productores, que es lo que manejan. Pero sí, lamentablemente hay muchas técnicas quirúrgicas que no, en mayores, ¿no? Que no utilizan
la analgesia de manera adecuada. Ahora, hablando de los tipos de anestésicos locales, tenemos bupivacaína, etilocaína, lidocaína, mepivacaína, procaína. Las que más utilizamos nosotros en veterinaria es la bupivacaína y la lidocaína, ¿ya? Como observamos, la bupivacaína tiene una latencia moderada, que quiere decir que demora un poquito más en hacer efecto. Aproximadamente puede demorar su tiempo de latencia hasta 15-20 minutos. En cambio, la lidocaína tiene un tiempo de latencia bajo, o sea, que quiere decir que actúa un poco más rápido, entre los 5 o 10 minutos ya la lidocaína está haciendo efecto, ¿ya? Afinidad proteica, vemos que la bupivacaína tiene un 95% y la lidocaína un 60%. Y el tiempo de duración podemos observar que la bupivacaína puede demorar en aclararse entre 4 o 6 horas, ¿no? Por lo general son alrededor de 4 horas, ¿ya? Y la lidocaína puede durarte hasta 2 horas, ¿ya? Aquí vemos un poco la imagen. Entonces, podemos, digamos, en base a lo visto anterior, que el que tiene mayor duración y el que es más potente es la bupivacaína. O sea, la bupivacaína me va a dar un margen mayor de analgesia. Ahora, ¿cómo sabría? Porque ustedes dirán, no, entonces siempre usar bupivacaína, ¿para qué uso lidocaína? No, porque si yo quiero hacer un procedimiento que no necesito preparar, por ejemplo, una castración que es un paciente que no viene con dolor, ¿ya? Manejar el dolor postquirúrgico va a ser un dolor, mientras tú manejas el dolor durante la cirugía, o sea, como decíamos, ¿no? Mientras el cuerpo no se entere que se le está generando dolor, el dolor que va a sentir posteriormente no se va a dar cuenta, porque no lo conoce, ¿ya? Entonces aquí se viene la parte cognitiva, no lo conoce el dolor, entonces no lo va a sentir, ¿ya? Pero si es un paciente que quizá tiene ya una situación dolorosa, o sea, ya conoce el dolor previamente, estamos tratando de calmar ese dolor si va a necesitar obviamente un analgésico más fuerte. Entonces, una castración de un paciente sano, yo utilizo lidocaína por 2 razones. Uno, porque el paciente no conoce dolor y lo voy a utilizar para que no lo conozca, ¿ya? Y lo otro es porque el tiempo de latencia es más corto. Entonces, yo voy a bloquear esos testículos y si uso bupivacaína le voy a decir al cirujano, espérate 20 minutos antes que empieces a castrar. Y son 20 minutos que voy a tener al paciente en anestesia general por las puras. Más me voy a demorar en eso que en castrarlo. La castración no demora ni 5 minutos cuando es un cirujano experimentado. Entonces, no justificaría el uso de una lidocaína, de una bupivacaína en una castración. Pero si yo tengo una paciente con geometro que quizás tenga alguna patología abdominal, no es un cuerpo extraño, ¿no? Donde ya llevé necrosis, estoy hablando de un paciente que ya viene con un dolor abdominal bastante fuerte, entonces yo puedo hacer quizás un bloqueo de tablón por lumbar cuadrado con una bupivacaína más que con una lidocaína, porque lo que yo busco no es solamente manejar el dolor durante la cirugía, porque ya de por sí el paciente ya sabe que tiene un dolor. Lo que yo busco es que este manejo de dolor sea más potente y persista un poco más en el tiempo, para que cuando se recupere dice, ay, no me duele tanto, ¿no? Cuando se va despertando va teniendo todos los estímulos, ¿sí? Ya, entonces, hay otra técnica de anestesia regional, que es la anestesia regional intravenosa, ¿ya? Muy aplicada en amputaciones, más principalmente en animales mayores, ¿ya? ¿Cómo funciona? Funciona colocándole un torniquete, ¿no? Le colocas un torniquete al miembro, por ejemplo, que vas a amputar, y en la circulación bastante distal empiezas a colocar, ¿no? La lidocaína intravenosa, pero en las zonas más distales. Cuestión que como tiene un torniquete no va a pasar a la circulación general, ¿no? Se va a quedar mayor parte del tiempo aquí, ¿no? Un procedimiento que quizás dura media hora, 1 hora. Entonces, si se va a ir aclarando el fármaco, porque de todas maneras no estás cortando totalmente, asfixiando totalmente la circulación, va a ir pasando de poco a poco al cuerpo para poder seguir
su proceso de excreción, pero no se va a dar un efecto general, sino principalmente local, ¿ya? En vacunos, por ejemplo, se utiliza mucho esta técnica. Ya, ahora hablemos de los adrenérgicos alfa-2 agonistas dentro de su función analgésica. Entonces tenemos que la adrenalina principalmente va, o mejor dicho, tiene un tropismo sobre los receptores alfa-1, alfa-2 y beta, ¿no? Cuando hablamos del alfa-1, sabemos que va a haber contracción del músculo liso, vasoconstricción periférica, va a haber en el alfa-2 va a haber construcción también del músculo liso y va a haber una inhibición de la transmisión, ¿ya? Entonces, para yo tener la situación, su función analgésica de los alfa-2, me conviene que sean selectivos a para yo tener un fármaco que sea adrenérgico alfa, ¿ya? Me conviene que sea específico para alfa-2, que sea selectivo para alfa-2, para que me pueda manejar analgesia principalmente. Con referente a beta, sabemos que va a generar contracción del músculo cardíaco y una relajación del músculo liso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo la silacina. La silacina viene y se va a ir principalmente a receptor alfa-1 y mayormente a alfa-2, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la silacina me va a bloquear el alfa-1? Va a evitar que la norepinefrina llegue a su receptor, ¿sí? Si yo coloco en este caso la molécula del alfa-2 en un alfa-2, ¿qué me va a generar? Me va a generar que no se dé el efecto de feedback negativo. O sea, cuando viene la norepinefrina, se coloca un receptor alfa-2, va a promover que se produzca más noradrenalina, ¿sí? Entonces, aquí bloquea la producción de noradrenalina y por consiguiente voy a bloquear las sensaciones dolorosas, ¿sí? Ahora, entre silacina, medetomidina, dexmedetomidina, la que mejor me va a funcionar es la dexmedetomidina, porque la silacina tiene una relación de 1 a 2, ¿no? Mientras una molécula de la silacina se va aquí, 2 moléculas se van acá, a los alfa-2. La medetomidina, mientras una se va al alfa-1, 250 se van hacia los alfa-2. La dexmedetomidina, mientras una se va al alfa-1, 1250 se van al alfa-2. Por eso es que la dexmedetomidina es más potente, ¿ya? Básicamente porque es más selectivo a alfa-2. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el dormicil, ¿no? Que es el producto comercial de la silacina, ¿no? El que básicamente, como observamos, vamos a tener la gestión, ¿no? de la analgesia, la hipotensión, sedación, va a haber también lo que son los efectos analgésicos va a haber una inhibición de la noradrenalina, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Y bueno, también va a haber una vasoconstricción, angiogénesis a nivel de la placenta. Entonces, efecto analgésico parecido al de los opioides, ¿ya? No va a producir excitación en gatos y equinos, ¿no? Lo que quizás sí vemos cuando utilizamos opioides en estas especies. Es un potente analgésico visceral y principalmente se usa en equinos por eso, ¿no? Pacientes con cólico, alfa-2 agonista tienes que utilizar, digamos dentro del manejo quirúrgico, ¿no? Para un paciente con cólico. Los rumiantes son más sensibles, ¿no? O sea, utilizan más o menos un décimo de la dosis, ¿ya? Porcinos, en cambio, son menos sensibles, por eso es que la dosis que se utiliza en el porcino es 10 veces más, ¿ya? Y bueno, los efectos indeseables que pueden presentar vómitos, ¿ya? Y la hipotermia, ¿no? Entonces tener bastante cuidado porque puede haber una vasoconstricción periférica que genera hipotermia, ¿ya? Entonces
que eso también tener en cuenta, ¿no? Y digamos que aparte de la silacina tenemos la metomidina, la dexmetomidina, la rifenifidina, quizá más en nuestro medio más fácil de ubicar, ¿no? La silacina, luego la metomidina, que sí hay su formulación de uso veterinario que estuvo llegando aquí al mercado pero ya no está llegando, y la dexmetomidina, que para que llegue a nosotros como uso veterinario hay que pedirla de afuera, casi no hay forma que llegue. Acá puedes conseguirla de uso humano, pero es bastante complejo conseguirlo. En el mercado negro lo consigues. Sí, en serio. A ver, la ketamina. O sea, en el mercado negro para nosotros, porque como nosotros no tenemos el permiso de utilizar esos fármacos, no podemos comprarlo a lo legal. Igual que el fentanil, igual que muchas drogas. La mayoría de drogas no, los veterinarios no tenemos permiso de usarlo. Entonces, en teoría, de manera legal no podemos comprarlo. ¿Ya? A eso me refiero con el mercado negro. O sea, lo compramos en el mercado de humanos, pero nos lo venden mal porque tiene que siempre tener una autorización para venderse estos fármacos, pero ya así se consigue, así se trabaja. Para estarse consiste. ¿Qué vamos a hacer? Ketamina es un depresor del sistema nervioso central, ¿ya? O sea, ¿se acuerdan que va a trabajar, o sea, va a inactivar a los receptores activadores del sistema nervioso central? O sea, va a bloquear la actividad excitatoria de los receptores N-metil de aspartato, más conocido como NMDA, ¿ya? Ya como habíamos hablado anteriormente, ¿qué es lo que va a hacer mi querida ketamina? Va a sustituir al magnesio una vez que el magnesio se va ante un estímulo excitatorio, ¿ya? Entonces, aquí justo observamos, ¿no? Como les decía, yo tengo mi receptor AMPA, también el cainate me ayuda un poco a ingresar, digamos, las moléculas de sodio principalmente. Ya calcio no entra en AMPA, calcio entra en NMDA. ¿Ya? Y bueno, una vez que empieza a ingresar sodio y calcio me va a generar la despolarización de la membrana, lo cual termina en un evento nociceptivo, ¿no? Pero ¿qué hace ketamina? Ketamina viene acá, se posa acá y solamente va a permitir pequeño ingreso de sodio y bueno, por otros mecanismos y otros fármacos que utilicemos en complemento, ¿ya? Obviamente vamos a evitar que se dé la despolarización de la membrana, ¿ya? O sea, como se darán cuenta, ketamina no es un analgésico que se va a usar único. Lo que va a hacer es evitarme quizá que se despolarice tan rápido, pero más otro mecanismo, por ejemplo, ¿no? Con un opioide ya vamos a evitar que esto suceda, ¿no? Porque lo que va a generar otros mecanismos que van a evitar que se dé esta despolarización de la membrana y más bien va a generar analgesia, como que los dos se potencian. Muy bien, chicos, antes de hablar de los opioides, yo creo que nos oxigenamos el cerebro un ratito. ¿Sí? Ya, unos 10